¿No se acuerdan que el profesor había dejado una presentación PowerPoint pues del capítulo? Podemos leerla o podemos estudiarla, no sé. ¿Qué les parece si nos dividimos el capítulo y luego nos conectamos para retroalimentarlo? Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien. Les voy a compartir la presentación que el profesor mandó para entender un poco más el capítulo 11. Bueno, Menos mal que el profesor dejó esas diapositivas porque de verdad yo solo leí una parte y estaba re perdida. sí. Hablando de leer, ¿alguna leyó sobre Broca? Yo, si quieres, te lo explico. Por favor. Broca era un médico, anatomista y antropólogo francés. Primero te voy a hablar sobre la ideología de Broca. Broca creía que el tamaño del cerebro era directamente proporcional a la inteligencia. Esta suposición fue adoptada a partir de las mediciones del cerebro de aproximadamente 350 personas. Su observación resultó en que el cerebro del hombre maduro y de la mujer tenía una diferencia de 181 gramos. Debido a sus observaciones, declaró que el hombre era más inteligente debido a la diferencia que éste encontró. ¿Ves, Sara, cómo es que se llamaba eso? ¿Craniometría? Exactamente. Diana, ¿Broca estaba influenciado por algún autor para su ideología? Sí, Sara. En realidad, Broca estaba altamente influenciado por la teoría de evolución de Darwin. Él mismo la transformó como en un darwinismo social en el que decía que como los hombres tenían más responsabilidades en su entorno y hacían trabajo más pesado, entonces el desarrollo de su cerebro sería seleccionado más grande para su existencia. Como ya habías dicho, para Broca un cerebro grande significaba un cerebro inteligente. Y como para él las mujeres tenían una condición pasiva, sedentaria y protegida, entonces se les sería seleccionado un cerebro más pequeño para su existencia. Ay, ¿qué es eso? Sara, ese es el área de Broca. Mira que Paul Broca, mediante estudios post-mortem de pacientes con afasia, la afasia es un trastorno del lenguaje que le dificulta la capacidad de comunicarse mediante el habla. Él detectó daños en una misma zona del cerebro y así se descubrió la región responsable de la producción del lenguaje que acabó denominándose área de Broca. Ay, no sabía. Para hablar un poco sobre la superioridad masculina, como sabemos en el contexto social francés del siglo XIX, creían que el hombre era más inteligente y capaz que la mujer. De hecho, ¿saben que los estudios de Broca ayudaron a justificar por mucho tiempo la negación del voto a la mujer? O sea que los aportes de Broca fomentaron la ideología machista de la época. Completamente. No sé si saben, pero a Broca le desmenuzaron por completo la investigación. El responsable fue Stephen Jay Gould, que dijo que Broca no dio peso a las variantes del tamaño del cerebro sin depender del sexo, como la edad del cerebro, la contextura del cuerpo, deficiencias cerebrales que obviamente influencian en el tamaño pues, de la persona. Entonces así Broca no tuvo en cuenta que la mayoría de cerebros femeninos que observó pertenecían a personas mayores de edad. Y en los hombres esto no ocurrió, lo que influenció por mucho el margen de diferencia que tanto defendió. Leo, ¿ya tienes más claro quién fue Broca? Sí, muchas gracias. Vean, ¿alguien sabe quién fue Binet? Yo no me acuerdo, la verdad. Sí, Diana, yo leí quién fue Alfred Binet. Déjame te explico. Ahora bien, este nació el 8 de julio de 1857 y muere el 18 de octubre de 1911. Él fue un pedagogo, grafólogo y psicólogo francés. Se le conoce principalmente por su contribución a la psicometría y a la psicología diferencial como diseñador del test de predicción del rendimiento escolar. Y esto lo desarrolló en colaboración con Theodore Simon, lo cual sirvió como base para el desarrollo de los sucesivos test de inteligencia que se verán en los próximos autores. Bueno, siguiendo con el segundo aporte más importante que realizó Alfred Binet, tenemos que destacar un poco de historia aquí, y es que en el siglo XIX Francia había recibido una reforma en educación, por lo cual en el año de 1903 el ministro francés nombró una comisión para estudiar el problema de los niños retrasados en las escuelas, o sea, aquellos niños que en comparación con los restos no se desempeñaban tan bien, no sacaban tan buenas notas, etc. Entonces, como Binet hacía parte de esta comisión, él se dedicó a crear una manera para poder detectar a estos niños. Entonces, ¿cómo lo hizo? Por medio de un test de inteligencia. Fue el primer test, o bueno, entre comillas el primero, para medir la inteligencia de una persona, y como ya hemos dicho, el objetivo era lograr encontrar niños que necesitaban ayuda, pues eran, entre comillas, retrasados en el colegio. Es entonces que Binet se da la tarea de desarrollar este tipo de test, y en él incluye
unos tipos de prueba, los cuales van a agrupar pruebas de asociación, pruebas de completamiento de frase, pruebas de desarrollo de algún tema en específico, pruebas de memoria y descripción de dibujos, pruebas de repetición de dibujo y pruebas de juicio moral. Leo, la verdad me quedó súper claro la parte de Binet. Hola, hoy vamos a hablar sobre el primer intento de la prueba de inteligencia en el mundo. A finales del periodo Qin y al principio del Han en la antigua China, entre 200 y 100 años antes de Cristo, se realizaban evaluaciones para medir la capacidad del evaluado. En ellas se incluían diferentes niveles de examinaciones, municipal, campestre, provincial y nacional, como también pruebas escritas. Estas se utilizaban como base de las recomendaciones oficiales para puestos importantes al servicio del gobierno. Interesante, ¿no? Los cambios en estos exámenes en un periodo de 500 años prefiguraron muchos de los avances en la evaluación psicológica y data como la primera partida histórica de tales evaluaciones. Niños, yo quiero decir lo que más me interesó de Goddard. ¿Qué les parece? Listo. Pues yo también menciono aparte, si algo. Yo también. Listo, entonces yo empiezo. Henry Goddard fue uno de los principales responsables de la introducción de las escalas Binet y Simon en Estados Unidos. Recibió un doctorado de psicología en 1899 y fue nombrado director en 1906 del Laboratorio de Investigación para el Estudio de la Deficiencia Mental en la Escuela de Entrenamiento para Débiles Mentales en Pittsland. Durante este tiempo detectó dos necesidades críticas. La primera era encontrar un método confiable para distinguir entre niños normales y deficientes mentales, y la última era encontrar una forma confiable para distinguir los niveles de habilidad en niños y en deficientes mentales. Niños, ¿y saben que una de sus más famosas investigaciones fue la investigación de los Caricax? Esta investigación fue sobre la forma en que influye la herencia en la inteligencia. Lo que impulsó a Goddard a hacer esta investigación fueron experimentos realizados por Gregor Mendel acerca de la herencia en las plantas, y este estaba seguro de que los principios mendelianos podían explicar el carácter hereditario de la debilidad humana. Ahora les voy a explicar un poco sobre esta investigación. Para la realización de esta, Goddard buscó una familia y a sus integrantes con el fin de investigar sus antecedentes. A los integrantes de esta familia los llamó los Caricax. Para empezar la investigación, Goddard buscó y encontró uno de los ancestros de esta familia en la Revolución Francesa. ¿Pueden creerlo? Este era un soldado de buena familia y durante esa época tuvo una aventura con una camarera, a la cual Goddard la denominó como una enferma mental. De esta relación nació un niño llamado Martin Caricac. Al terminar la guerra, el soldado dejó el ejército y se casó con una mujer a la que Goddard denominó una mujer digna. De este matrimonio nacieron 7 hijos. A estos niños se les va a conocer como el lado bueno de la familia, mientras que el lado malo de la familia era Martin Caricac. Pero muchachos, no se preocupen, claramente esta investigación fue criticada y se reportó que esta había mostrado numerosas debilidades, tanto metodológicas como de procedimiento. Menos mal. ¿Y saben qué más hizo? Apoyó la esterilización eugenésica. Bueno, Goddard trabajaba en el Comité para la Herencia de la Debilidad Mental, por lo cual en este comité él recomendó la esterilización de las personas mentalmente defectuosas. Entre estas personas se encontraban los débiles mentales, los pobres, los criminales, los epilépticos, los locos y los minusválidos congénitos. ¿Pueden creerlo? Y solo porque los consideraron una amenaza para el futuro del país. Esto pasó por el gobierno, tanto así de que tales legislaciones fueron aprobadas por estados del norte y del oeste, y muchas de estas leyes permanecieron hasta la década de 1960. Vean, y no se les olvide lo que él hizo en la isla de Ellis. La isla de Ellis es un puerto en Nueva York que en ese momento funcionaba como la principal aduana de la ciudad. ¿Qué pasaba? En ese momento había muchísimas personas de muchísimos lugares que querían entrar a Estados Unidos con la promesa de una mejor vida, pero la ola de inmigrantes no estaba siendo controlada en absoluto. ¿Qué pasó? En 1822 el Congreso prohibió la entrada de lunáticos e idiotas al país e hicieron una comisión de inmigración para tener más control de la situación. Esta comisión le pidió ayuda a Goddard para que estudiara a los inmigrantes e implementar las pruebas de Binet para determinar quiénes y quiénes no entraban al país. Estos procesos la verdad fueron muy criticados por los inmigrantes e incluso las personas que hacían las pruebas, ya que no los consideraban justos, dada la dificultad del idioma y las diferencias culturales. Incluso Goddard decía que podía determinar si una persona era
inteligente o no con solo mirarlo a los ojos. Debido a esos procedimientos, miles de personas no fueron admitidas a Estados Unidos porque los consideraban débiles mentales o simplemente su desempeño en la prueba de INET había quedado por debajo del promedio. Y la verdad me parece impresionante que el Congreso, presidente, Estados Unidos le confiara tanto a Goddard y la determinación que él daba a las personas de ser lunáticas o no, porque incluso una de las personas que estaba haciendo las pruebas dijo que si se la hubieran hecho a él no la hubiera podido pasar nunca porque eran muy difíciles. Y un datico que les dejo por ahí es que ahora la isla Ellis es conocida como un museo y es considerada candidato a ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Niños, déjenme, yo quiero hablar de Terman porque la verdad fue el que más me gustó de todos. Terman fue un psicólogo estadounidense que siempre se interesó por la psicología educativa. Para no ahuyentarlos mucho con su vida personal, sus estudios, quiero adentrarme a lo que nos importa realmente, que son sus dos grandes investigaciones respecto a la prueba de inteligencia. La primera la expuso en su libro La medición de la inteligencia, en la que hace una revisión exhaustiva de las pruebas de INET y propone una modificación a los errores que él encontró. El más importante fue que observó que en las pruebas de INET llegaban a ser muy fáciles para las edades menores y muy difíciles para las edades mayores, entonces se le asignaría una edad mental incorrecta a los sujetos estudiados. Luego Terman quiso modificar la prueba en dos momentos. El primero fue el ajuste de dificultad de la prueba para que fuera proporcional a la edad mental real y por último la claridad de los ejercicios. El mismo experimentó para crear una ecuación importante para el coeficiente intelectual que resultaba de cómo le iba al sujeto en la prueba de INET, que era edad mental sobre edad cronológica por 100. Importante decir que Terman siempre admiró a INET y le dedicó su revisión en su libro. Pero Terman no se quedó en solo revisar la prueba, sino que la usó luego para su segunda investigación importante, que fue su estudio acerca del genio. La pregunta que quería responder netamente Terman con su estudio era ¿cuánto se le puede fomentar el genio a largo plazo a los niños? ¿Y cómo lo hizo? Terman reclutó junto a profesores niños genios. Él les pedía a los profesores que seleccionaran a los 3 mejores de su clase y elegía al menor de ellos. Luego, logró un programa para darle clases especiales y fomentarle su inteligencia. Terman estaba muy en contra del estereotipo de que los niños inteligentes eran cerebritos que no podían sobresalir en más áreas y también en la idea de que la inteligencia se evaporaba con el tiempo. De hecho, los estudiantes de su programa, que los llamaba cariñosamente como sus termitas, sobresalían en las materias escolares, artísticas y deportivas. Su programa cumplió su objetivo de fomentar la inteligencia de sus termitas y tampoco paró ahí. Él mantuvo contacto con ellos y analizó las formas de sus vidas en el tiempo, incluso en su ascendencia, ya que observó que la mayoría de sus niños genios tenían familias exitosas e inteligentes, y también en cómo aprovechaban su intelecto. Los resultados no pudieron enorgullecerlo más, ya que sus termitas habían aprovechado su inteligencia y tenían trabajos espectaculares que les aseguraba buenas vidas. Sus graduados variaban en directores, millonarios, investigadores, jueces y muchas más profesiones exitosas. ¿Hubo alguna crítica de la investigación de Terman? Sí, Leo, en realidad la investigación de Terman, en especial su estudio con sus termitas, porque se consideró poco objetiva, ya que Terman varias veces influyó en las vidas de sus estudiantes, ya sea escribiendo cartas de recomendación a universidades de Lead o incluso apoyarlos económicamente. Eso hacía que los logros de sus estudiantes no fueran completamente ellos, y en mi opinión, que Terman mantuviera relación con sus estudiantes, los visitara a ver cómo iban y que siempre se les categorizara como genios, indirectamente los presionaba a cumplir los objetivos de Terman, o sea, no los hacían ellos solos. Oigan, qué pena, pero de verdad, ¿alguien leyó sobre Yerkes? ¿Alguno me puede explicar? Yo no lo leí. Claro que sí, ya te lo explico. Robert Yerkes fue un psicólogo comparativo que dirigió el programa de evaluación del ejército. Al trabajar como psicólogo en el Hospital Psicopático Estatal de Boston, comprendió claramente la necesidad de mejorar los métodos y las mediciones de los exámenes psicológicos. Debido a esto, y con la ayuda de 2 compañeros, desarrolló una escala de puntos para medir la habilidad intelectual. En esta prueba, los reactivos están ordenados de acuerdo con su grado de dificultad y la calificación en puntos de esta depende del número de reactivos resueltos. Oigan, ¿y saben cuáles fueron las pruebas más conocidas de Yerkes? Estas fueron las pruebas Army, Alpha y Beta. Al estallar la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos necesitaba urgentemente disponer de un buen ejército para asegurarse de la victoria, pero claramente esta no era una tarea fácil, debido a que no cualquiera podía manejar el armamento ni tampoco organizar las misiones. Se necesitaba gente capaz,
y antes de enviarlos al campo de batalla era necesario saber sus capacidades. Es por ello que el grupo de Yerkes y Terman diseñaron dos test, el Alpha Army y el Beta Army, para averiguar qué soldados valían y cuáles no. Pero además querían saber si habían algunos que pudieran destacar como líderes. Los Army Alpha y Army Beta se basaron en los primeros test de inteligencia del estilo de los de Alfred Binet. La intención de estos cuestionarios era la de segregar a los que fueran mentalmente incompetentes y además de clasificar a los soldados en función de sus capacidades mentales y escogerlos para posiciones especializadas. Ahora me imagino que preguntarán ¿cuál fue la reacción al reporte Army? Pues déjenme decirles que esta investigación fue muy controvertida porque muchos psicólogos que formaron parte en la elaboración de este test tenían una visión demasiado extremista sobre la herencia de los rasgos de inteligencia y otros aspectos conductuales. Lamentablemente, Yerkes y sus colegas utilizaron estas pruebas en personas no blancas o no estadounidenses y lo usaron como una justificación contra la inmigración y el mestizaje racial, asegurando de que habían grupos étnicos y razas inferiores y que la excesiva inmigración que estaba recibiendo Estados Unidos en ese momento era algo que podría perjudicar al cociente intelectual de América. Además de esto, se identificó un claro sesgo cultural en estas pruebas, especialmente en la de cultura común, ya que esta no medía la inteligencia, sino que medía los conocimientos esperables en un norteamericano blanco medio. Como sabemos, dadas las diferencias entre blancos y negros en aquella época, en términos de derechos y oportunidades educativas, era de esperar que las personas de raza negra tuvieran unos rendimientos más bajos en esa prueba. Sara y Diana, venga, les cuento algo interesante acerca de estas pruebas alfa y beta. Resulta que no todo fue color de rosa, dado que estas fueron bastante criticadas. Tanto siquiera controversias y críticas lanzadas por las pruebas de inteligencia fueron bastantes. La crítica principal decía que las pruebas fueron muy apresuradas en su creación y uso. Además de esto, si los psicólogos hubieran esperado por una posición y planeado una investigación más propicia, el resultado sería más efectivo. Pero en el caso de Yerkes, por ejemplo, queda claro que la guerra no iba a esperarlo para que creara una escala de medición mejor, así que los demás aportadores de la prueba. De igual forma, también se criticó la prueba de tendenciosa, de racista, de que se llegaba a caer en las manos equivocadas estamparía una estandarización de inferioridad en el niño, lo cual es muy grave. Además de esto, también la incapacidad de crear una prueba neutral, sin opiniones o influencia del pensamiento del investigador, como se logró observar en las pruebas de Terman. Lea la investigación de Terman, en especial su estudio con sus termitas, porque se consideró poco objetiva, ya que Terman varias veces influyó en las vidas de sus estudiantes. Porque pues sus pruebas y la continuación de estas hubieran sido completamente neutrales, su resultado sería muy diferente y por ende más válida su investigación. Niños, la verdad es que si no hubiéramos hecho esta reunión, nada de esto lo habría entendido. Estoy de acuerdo contigo, Sara. Me ayudó bastante todo lo que ustedes me explicaron. Sí, la verdad, si no hubiéramos hecho esto, no sé cómo hubiéramos hecho todos. La verdad es que sí. Ahora todos podemos sacar 5 en ese trabajo. Ya me vas a conectar, niños, que estén bien. Chao. Chao. Vale, chicas, muchas gracias y nos vemos. El programa consistía en que a niños de 11 años, dependiendo de sus resultados de coeficiente intelectual, se les daba una educación instructiva a los puestos en los que sus capacidades podrían ser aprovechadas. El fracaso de esta prueba se debió a la inflexibilidad de esta y que el estado emocional de los niños no era el suficiente para que se les asignara una profesión. Además, este programa apoyó la crítica de la prueba de inteligencia como pretenciosa al querer estandarizar la inteligencia con la profesión a una edad muy temprana. Ahora les voy a hablar un poco de los avances recientes en la evaluación de la inteligencia. Así que, ojo. Algo importante es que gracias a la revolución en términos de la cognición, en el área de la psicología, esta logró aproximar a la inteligencia como un constructo. ¿Qué quiere decir esto? Un constructo cognitivo que ya no es solamente una dependencia genética o circunstancial, sino que ahora se puede priorizar la investigación de las estructuras de conocimiento declarativo y procedural que subyacen a la conducta inteligente. Y es al mismo tiempo que el desempeño y los reactivos de la prueba de inteligencia. Vamos a exponer entonces
o tener en cuenta 3 autores importantes, quienes serán Earl Hund, Robert Sternberg y Howard Gardner, que fueron los exploradores que dan hincapié a esta teoría que construye la inteligencia y así también la refuerzan con su estudio basado en las perspectivas de la cognición a la inteligencia. Hablemos un poco entonces de Earl Hund. En el año 1978, Hund propuso que las diferencias individuales en las representaciones y operaciones cognitivas eran las que procedían al núcleo de la inteligencia. Ahora bien, Robert Sternberg, en el año de 1977, se dedicó a conducir estudios en la medición de la inteligencia en el desempeño en reactivos de analogías donde actuaban varias etapas de desarrollo de los procesos cognitivos. Y por último, tenemos a Howard Gardner, que en el año de 1983 construyó su propia teoría con las bases de los debates entre Spearman y Thurston, otros autores del tema, en el que dividió la inteligencia en los diferentes subrangos.